Es algo, bueno, pues no increíble, sino fantástico. La enseñanza de esta tarde viene en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, que vamos a abrir nuestras Biblias ahí y voy a decir por qué es increíblemente el himno que cantamos ahorita, porque no estaba ni programado, ¿verdad? En Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Un amén cuando lo tengan. Y le voy a pedir a Betsy que nos guíe en la lectura, ya ando en Hechos. Romanos, son dos versículos, pero tienen un significado grande y maravilloso. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. ¿Me lo lees, por favor, Betsy? Dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Amén. Es algo tremendo, mas el justo por la fe vivirá. Es una bendición esta tarde tener con nosotros a nuestro hermano misionero, pastor, predicador, hermano Ted Johnson. Es una bendición poderlo tener nuevamente con nosotros. Miembro de la iglesia, ciertamente que sí, pero por cuestión de la pandemia, pues teníamos rato que no lo veíamos, ¿verdad? Es una bendición poder estar nuevamente delante de la cámara compartiendo la palabra de Dios. Sabemos, y lo hemos dicho y lo repetimos, somos Faith Orthodox Baptist Church, trayendo la palabra de Dios para usted en su casa, y si gusta visitarnos, en el templo estamos en Pyron 1623, al sur de San Antonio, ¿verdad? Estamos cerca de la calle esta, ¿cómo se llama la de acá, la que corre así? Zarzamora, estamos entre Zarzamora y la otra calle no me sé el nombre, pero estamos atrás del HIV, dos calles adelante del HIV por Military. Es una invitación, ciertamente, para todo aquel que quiera aprender algo más de la palabra de Dios, que quiera alabar al Señor, que tenga un deseo de laborar, participar en la obra del Señor. Predicamos la palabra de Dios, creemos en la palabra de Dios, y de qué vamos a hablar esta tarde, de la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos, aquellos que escuchen este mensaje, donde quiera que estén, buenas tardes, buenos días o buenas noches, donde quiera que esté. Siéntese, póngase cómodo, relájese y escuchemos con atención lo que dice la palabra de Dios. Si el Señor le habla, tome en cuenta lo que el Señor le dice. No es el pastor, no es el varón, es la palabra de Dios la que vamos a exponer esta tarde. Por cierto, es una parte muy importante de que vamos a entrar en un tema nuevo. Los miércoles regularmente traemos temas de predicación, los domingos estamos trayendo lo que es ¿qué? ¿Qué estamos trayendo, amiga? ¿Mm? ¿Santiago qué? Así está la pregunta. Es una bendición poder escudriñar las escrituras. Es una bendición no nomás escudriñarlas, si las escudriñamos es por un motivo, una razón. No hay casualidades. Si usted tiene el deseo de escudriñar la palabra de Dios, es que Dios lo está hablando a su corazón que lo haga, ¿verdad? No es casualidades. En las cosas del Señor no hay casualidades. Si la palabra de Dios le mueve, si la palabra de Dios le llega, entonces hay un motivo y una razón para que usted y el por qué está usted escuchando. Bien, bajo la lectura que trajimos esta tarde, son dos versículos nada más. Pero fíjese bien las preguntas, lo que dice Pablo acerca del Evangelio. ¿Qué es lo que dice Pablo acerca del Evangelio? Porque no me avergüenzo, no me da ninguna pena. ¿Qué no me da del Evangelio, de la palabra de Dios? No me avergüenzo de Cristo, no me avergüenzo de aquel que es y será Dios mismo, el mensaje y el mensajero.
Cristo mismo, el Salvador, Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, es porque nos da el motivo, ¿por qué? Porque es potencia de Dios para salud, dice, para salvación. Salud aquí es salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y el 17 dice, porque en la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. ¿Fe en qué? ¿En los milagros del Señor? Pues hay algo de motivo y razón. En el poder hablar lenguas, también hay motivos y razones. Cada quien tiene el don que Dios le dé a cada quien según su voluntad. Muchos somos llamados a predicar nada más la palabra de Dios, pero no desechamos lo que la Biblia dice. Dice que hay el don de lenguas. Si hay quien haga milagros. Bueno, como dijo Pablo, yo no fui llamado a bautizar, yo digo, no fui llamado a hacer otra cosa más que traer la palabra de Dios. Tengo el don, gracias a Dios, de la palabra. Y eso es lo que a mí me llena, me gusta, fui llamado, no fui rentado ni contratado, fui llamado a predicar la palabra de Dios. Haya paga o no haya paga, haya gratificación o no haya gratificación, Dios es justo. Dios le da a aquel que de corazón sincero le entrega su voluntad a Él. Por eso ahí en Mateo 16, 24, 16, 22 me parece, que dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿verdad? ¿Que cómo? Así de fácil y sencillo. Este punto que vamos a traer esta tarde es más bien una enseñanza y una pregunta. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? Bien, de aquí, de base de eso, es el Evangelio. Es el Evangelio de Dios. Ni no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder. Fíjese lo que es el Evangelio. ¿Poder de quién? De Dios. Es poder de Dios. ¿Para el que qué? Para el que cree. Pero déjeme hacer un pensamiento en esto. Muchas veces nos han enseñado y por mucho tiempo se dice, cree en Cristo. Y no vamos más atrás. Dice en el Antiguo Testamento, y Abraham creyó a Jehová o a Dios y le fue contado por justicia. Por justicia. ¿Qué primero hay que hacer? Creerle a Dios para creer que envió a su Hijo. Porque si no creemos en el Padre, ¿cómo vamos a creer en el Hijo? ¿Ah? Pero el punto aquí es, ¿qué es el Evangelio? Bien, podemos decir la frase, la palabra de Dios. ¿Qué es la frase? La palabra de Dios. O el Evangelio, que para el dado caso es lo mismo, la palabra de Dios. Creo que ya cuando decimos la palabra de Dios, ya vamos entendiendo un poco más qué es la palabra de Dios. Pero antes le voy a pedir a mi hermano Johnson que se hace una oración para introducir el servicio en la mano del Señor. Por favor. Bendito Señor, en esta tarde estamos en tu casa, glorificamos y bendecimos tu santo nombre. Bendice tu palabra, bendice al predicador, Señor, haznos sujetos a tu palabra, haznos obedientes a tu palabra y que vivamos en fe y agradando a tu Hijo y a tu Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Toma nuestra palabra y bendícela para el bien de tu obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, continuemos. Entonces, ¿qué quiere decir con la frase, por decirlo de alguna manera, la palabra de Dios? En realidad hay diferentes significados que esa frase toma en la Biblia. Es útil distinguir estas diferencias que nos da la palabra de Dios, ¿verdad? De diferentes sentidos desde el principio de la enseñanza. Vamos a poder ir viendo de qué se trata. ¿Qué es el verbo? ¿Qué? La acción. ¿De qué? ¿O de quién? ¿De la persona o qué más, amiga? La acción derivada de algún movimiento de un ser vivo. ¿Qué es el verbo? La acción. Y en Génesis, ¿qué dice? Y dijo Dios, hágase la luz. Y fue hecha. Bueno, podemos ver que a veces la Biblia se refiere al Hijo de Dios como el verbo de Dios. Podemos ver en Apocalipsis
19:13, ¿qué es lo que nos dice? Apocalipsis 19:13. Sí. Dice la palabra de Dios, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. El verbo de Dios. ¿De dónde estamos agarrando? ¿De Génesis? No. Del último libro de la Biblia. De Apocalipsis. ¿De qué habla? Del verbo de Dios. Pero no nada más de eso. Podemos ver que al principio del Evangelio de Juan leemos en el capítulo 1:1. ¿Qué es lo que se lee en el capítulo 1:1 de Juan? Dice la palabra de Dios, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio, ¿cómo dice? En el principio, vean, era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿qué dijimos que era el verbo? La acción. Entonces, ¿qué viene a ser el verbo de Dios? La acción de Dios. Bien. Y si seguimos nosotros analizando, es claro que Juan aquí está hablando del Hijo de Dios, porque en el versículo 14 del mismo capítulo dice, ¿qué dice? Juan 1:14. Dice la palabra de Dios, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿qué fue lo que hizo carne el Padre? Su acción, su palabra. Por eso hay un colegio, hablábamos mi hija y yo, que aquí en San Antonio, ¿cómo se llama el colegio? Incarnate Word. ¿Más recio? Incarnate Word. ¿Qué quiere decir? Verbo encarnado. El verbo encarnado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Dice que el verbo se hizo. Aquí dice hombre, pero en realidad se hizo humano, se hizo carne. Aunque hay mucha gente que dice, no puede ser, ¿cómo Dios se va a hacer carne? Dios es todopoderoso y Él quiere hacer lo que Él sea su santa voluntad, ¿verdad? Si a Él le plació encarnar su palabra, mandar el mensaje al hombre, formando a su palabra a forma de hombre, dice, y da el testimonio Juan, y dice, habitó entre nosotros, y hemos contemplado, hemos visto su gloria, gloria que corresponde, dice aquí, al Hijo unigénito del Padre, ¿verdad? En la Biblia, ¿cómo nos dice? Y vimos su gloria, allí en 1:1. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Unigénito del Padre. Nosotros podemos llamarnos hijos de Dios por la misericordia de Dios, pero no podemos llamarnos unigénitos. Somos creación de Dios, somos una nueva persona, nacido de nuevo espiritualmente en Cristo Jesús. ¿Qué vino a hacer la palabra de Dios? A enseñarnos quién era Dios. ¿Qué es Jesús? ¿Qué es el Verbo? Según Hebreos 1:1. Dice la palabra de Dios, Dios habiendo hablado muchas veces en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. A los padres por los profetas, ¿qué más? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. El cual constituyó, léelos al 3, por favor. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra la majestad. ¿Qué significa la diestra? A la derecha. Antiguamente, el sentar a una persona a la derecha del rey, ¿qué era? El rey. Tenía el poder. La primera persona, la segunda persona. En ninguna manera se le ha quitado al Hijo ningún de sus atributos como deidad que tiene, como Hijo de Dios. Ciertamente, Él se hizo ser humano, por decirlo de una manera, porque dice la palabra de Dios, hombre,
Pero recordemos que la palabra hombre en la Biblia muchas veces se refiere a toda la humanidad. Dijo de Adán, de Eva, por lo tanto, porque Ana ha sido hecha de mí, se llamará varona, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos deja ver? Y hay otros versículos que hemos visto en Santiago, que no hay acepción de personas delante de Dios, ¿verdad? Delante de Dios no hay acepción de personas, tanto hombres y mujeres, delante de Dios todos tenemos el mismo valor. ¿Quién es el que se devalora? La misma humanidad. Y hablamos de clasismos, hablamos de racismo, ¿y de dónde viene todo eso? Del ser humano, que hace diferencias de las razas, de la posición económica, de color de piel. Hemos hablado de eso muy claramente. No es Dios el que hace el clasismo, no es Dios el que hace el racismo, es el mismo ser humano. Por lo tanto, aquí nos dice que hizo al verbo, su palabra, su acción, le puso carne para enviarla a que habitara con el hombre. Hebreos 10:5. Dice la palabra de Dios, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, me apropiaste cuerpo. ¿Me apropiaste? ¿Sacrificio, ofrenda qué? No quisiste, más que me apropiaste cuerpo. Siempre hay una cosa que nosotros debemos de entender, que muchas veces se confunde. ¿Quién le hizo el cuerpo al Señor? El Padre. ¿De qué manera? Por medio del Espíritu Santo en el cuerpo de María. No utilizó al varón. Ahí en Gálatas 4:4, ¿qué nos dice? La Biblia nos da referencia paso a paso de la creación del cuerpo del Señor, en el cual habitó la deidad del Señor. Gálatas 4:4 dice la palabra de Dios, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Hecho de mujer, nos fijamos que no dice hecho de hombre y mujer, dice hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, estaba bajo la ley. Hay un versículo que dice, no vine a quitar la ley, no vine a abrogar la ley, vine a cumplir la ley. No que los mandamientos estén quitados, estén borrados, no, ahí están los mandamientos. Pero ya no estamos en la ley de Moisés, ahora estamos en la ley del amor, y eso lo vimos la semana pasada, ¿verdad? ¿Cuál ley? La ley del amor de Dios. Toda la palabra de Dios es ley. Así que, pues no es muy común que se hable de quién es Cristo, de qué manera fue engendrado. Pocas veces se oye estas predicaciones, estas enseñanzas. Entonces el cuerpo de Cristo fue hecho ¿por quién? Por el Padre en una virgen, en María. No que María haya hecho por ella misma el cuerpo del Señor. Por lo tanto, ¿qué dice en Filipenses capítulo 2, versículo 6? Dice la palabra de Dios, el cual, siendo forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Hecho semejante, no dice se parecía, no dice fue una copia, era un espíritu que parecía a hombre, no, semejante, igual a los hombres. Dice se anonadó, no que perdió su poder, él dejó su poder, porque en algún versículo de la Biblia dice, la obra que yo hago no la hago yo, la hace el Padre. No que él haya perdido su poder, sino que le da la honra y la gloria del Padre. ¿Por qué? Porque él se anonadó, no se aferró a ser Dios. Dijo, yo voy, envíame a mí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos deja una enseñanza tremenda por medio de su palabra. ¿Qué dice en Juan 16:28? Dice la palabra de Dios, así del Padre y he venido al mundo, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Amén. ¿Salí de dónde? Del Padre. ¿Para dónde? Para venir al mundo. ¿Por qué salió del Padre? Porque estaba en el seno del Padre. Tenía que salir de algún lado. No, así como cuando Dios dijo, hágase la luz, ¿qué salió del Padre? Su aliento.
su soplo de vida. Él no se movió, pero la acción de la palabra, con su palabra, hizo todo, ¿verdad? Y Él dice y confirma, y yo salí del Padre. ¿Para qué? Para venir al mundo. ¿Para qué? Para salvar al ser humano. Si nosotros no ponemos atención en la palabra de Dios, ¿qué nos está hablando? Cualquiera viene y nos engaña. Cualquiera, no, es que Cristo fue creado. ¿Quién es lo que dice eso? Hay una religión que dice, es que es creación. Tienes razón, pero lo que habitó en ese cuerpo no era creación, era el Creador en ese cuerpo. Y desde ese momento ese cuerpo es glorificado, separado de la humanidad, porque sin pecado fue. Y volvió a tomar su poder, porque cuando él oraba, él decía, cuando estaba orando por Lázaro, para que crean estos, ¿en quién? En tu nombre. ¿Verdad? Él oraba, por eso Cristo como ser humano tuvo una fe, que allí mismo vemos en Filipenses capítulo 2, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, del 5 al 11. Lémelos todos los 6 versículos. Dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra. Amén. Entendemos gracias, que era semejante al hombre. Nunca dice tomó su poder y se subió a la cruz para que lo crucificaran. Porque muchos se atreven a decir, es que era Dios, ¿cómo no iba a poder? Se anonadó, se humilló, se despojó de todo su poder y le puso como ser humano el compromiso de darle la honra y la gloria a su Padre. ¿Lo entendió? Sí lo entendió. ¿Cuándo lo entendió? Pues vemos cuando se pierde en el templo con los doctores de la ley. ¿Dónde estaba? Andaba buscando a su madre. Bueno, no recuerdo la cita. Lo andan buscando y van y lo buscan y están con los doctores de la ley, los sacerdotes y todo. ¿Y qué le dice hijo, ¿por qué no sabes, mujer? ¿No sabes que en los negocios de mi padre me han menester estar? ¿Cuántos años tenía? 12 años. ¿Sabía? Sí sabía. Por eso se dice que a los 12 años el ser humano tiene la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Yo he oído que dicen de los niños, pero déjame decirles, si los niños fueran así como se dice, entonces no hubiera dicho nuestro Señor Jesucristo, dejar los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de Dios. Entonces tenemos que entender que Dios nos da la pauta a seguir con su palabra, por medio de su palabra, con enseñanzas bíblicas, con lecturas bíblicas. Estas enseñanzas no es para criticar o para juzgar a nadie, son simplemente enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que predicamos en esta iglesia, en este templo. ¿Qué es lo que se enseña? La palabra de Dios. Nuestra fe está fundada en lo que dice la palabra de Dios. Puede haber argumentos, puede haber teorías, puede haber lo que ustedes quieran, pero la palabra de Dios tiene la verdad. Esa es mi fe y mi seguridad, y espero que la de ustedes también. Porque en la palabra de Dios no hay duda. El que tiene duda ofende a Dios. Ofende a Dios. Por eso dijo Pablo en la 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud o para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y luego ya el 17 nos dice la razón y el motivo. ¿Qué es lo que debe venir a ver en nosotros? Fe. ¿Qué es fe? Creer. ¿Qué dice Romanos? No me acuerdo la cita, que dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Si lo tienes ahí, Romanos 12, no me acuerdo. ¿Para qué voy a decir cita? No me acuerdo. Está en Romanos, eso sí. 4:17. Haciendo memoria, sacando mi... ¿Sí? ¿No? Bueno, entonces no sé. Siempre pongo a ver si
a buscar los versículos. ¿Lo tienes? Si no, lo podemos dejar. Es lo que dice. Nomás me gusta que se lea en la Biblia para confirmar que está en la Biblia. Que no nomás es porque yo digo. ¿Qué predico? La palabra de Dios, la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Mire, hay una cosa que tenemos que entender. Desde ahorita ya comenzamos a ver qué versículo es. 10:17. Ok, 10, era 17, ¿verdad? Ok. A ver, lémelo, por favor. Romanos 10:17 dice la palabra de Dios. Luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gracias, mija. Decía yo, vamos comenzando a ver qué es la palabra, quién es la palabra de Dios. ¿Quién sigue siendo la palabra de Dios? Cuando nosotros nos avergonzamos del Evangelio, porque nos da vergüenza ser cristianos, ¿de quién nos estamos avergonzando? Del Evangelio. ¿Y quién es el Evangelio? Cristo. Porque Él es el mensaje y el mensajero, el Salvador, el camino, la verdad y la vida. Él es todo para el ser humano. Muchos son los llamados, pero pocos son los que vienen a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que todos vengamos, que alcancemos salvación. ¿Quién es Cristo? Pues el mismo Dios. Juan 8:42. Dice la palabra de Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. No he venido de mí mismo, mas Él me envió. Mas Él me envió. ¿A quién envió? A Cristo. ¿Cómo qué? Como su palabra. ¿Por qué? El verbo encarnado. En Juan 1:14 vimos. Capítulo 1, versículo 14. Vimos que el verbo fue hecho ¿qué? Hecho carne. ¿Verdad? Y tenemos el testimonio que era un ser humano. ¿Por qué? Porque dice Juan, da testimonio y vimos su gloria. Gloria como el de lo unigénito. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces tenemos que entender que la palabra de Dios, como dice 2 de Timoteo 3:16, es útil. A ver, léeme el 2 de Timoteo 3:16, por favor. ¿Ves? La palabra de Dios es útil, ¿para qué? Pongamos atención todo lo que dice el versículo 2 de Timoteo 3:16. Dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para instruir en justicia. ¿Es útil? ¿Es qué? ¿Qué más? Es inspirada divinamente. Es útil para redarguir. Es útil para enseñar. Es útil para corregir. ¿A la gente le gusta que se le corrija? No. A nadie se le gusta que se le diga qué es lo que tienen que hacer. ¿Por qué alguien tiene que dominar mi vida? Pues déjeme decirte que si no ponemos atención a la palabra de Dios, lo que nos está diciendo, no es el pastor, no es el maestro, no es la maestra, no es el hombre en sí, es Dios mismo el que escribió estas palabras por medio de su Espíritu Santo. Cuando la palabra de Dios nos habla, debemos poner atención. Porque Jesucristo, antes de venir a ser varón, antes de venir a ser humano, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba Jesucristo? Colosenses 1:17. Muchas veces le digo, a ver si yo lo tengo aquí, pero para que se entretenga a ver si también. Adelante. Dice la palabra de Dios, y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Subsisten. Adelante. ¿Es todo? El 17 sí. Sí. Colosenses, y él es antes de todas las cosas, y por todas las cosas subsisten. ¿De qué manera? Por la palabra de Dios. Todas las cosas siguen adelante. La tierra, los planetas, el sol, la luna, el día, la noche, todo sigue sostenido con la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra? Cristo. Cuando nosotros creemos en Cristo, tenemos una gran bendición, porque si inconscientemente
no lo tomamos como es, no sabemos lo que estamos recibiendo. El poder de Dios en nosotros. Todo el poder de Dios para todo aquel que en él cree. ¿En qué manera? Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo lo que es referente a la palabra de Dios. Porque le podemos tomar como todo y buscar mentiras, hacer cosas que no es debido. Eso no es todo lo puedo en Cristo. Porque entonces no estamos en Cristo. Estamos en otro lado, ¿verdad? Porque no me avergüenzo. Avergonzarme de la palabra de Dios trae consecuencias muy graves. Más aquellos que ya han oído la palabra de Dios. Más aquellos que conocen la palabra de Dios. Por eso dice el Señor en Apocalipsis, no recuerdo la cita, no seas tibio, porque si eres tibio, no eres ni caliente ni frío, eres tibio, no te quiero. Te voy a vomitar, no seas tibio. ¿Sí? Sí, sí o no, no. ¿Quieres? ¿Por qué todo esto? Porque Dios, a pesar que es de reyes y señores de señores, Él no impone su ley. Él nos deja saber cuál es su voluntad. Hay estatutos. ¿Cuáles son los estatutos? Lo que el Señor establece, como dijo, sea la luz y fue la luz. Como dijo, ese es un estatuto. Cuando dice, porque ¿qué dice en Hebreos 9:27? Es otro estatuto. Hebreos 9:27 dice, ¿qué dice? No, esa mosca te anda molestando, amiga. Es establecido, adelante. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después al juicio. Pues de la manera que está establecido al ser humano. O sea, viéndolo de otra manera, al ser humano, que muera una sola vez y luego al juicio. ¿Qué es eso? ¿Está estableciendo qué? ¿Qué es lo que estamos hablando? Del juicio. ¿Eh? Mandamiento. No, ese no es mandamiento. Estatuto. Es un estatuto. Dios en su palabra escrita nos dejó estatutos, mandamientos. Nos dejó un modo de vivir según el cristiano debe de actuar. Es un manual en el cual nos lleva caminando en la dirección que Dios quiere que caminemos. Hay mandamientos, hay estatutos, pero fuera de todo esto, ¿qué es lo principal? El ser humano se rige por 3 voluntades, ya lo hemos dicho y lo vuelvo a repetir. ¿Cuáles son esas 3 voluntades? La del Padre, la del enemigo y la del ser humano. ¿Por cuál voluntad te estás dirigiendo? Si uno decide no seguir las enseñanzas de Dios, Dios no va a forzar a nadie. Dios no va a forzar a nadie. Nos puede insistir, pero no nos va a forzar. ¿Por qué? Porque puso en cada ser inteligente de su creación, como en los ángeles, puso ¿qué? Libre albedrío, decisión propia. Nosotros decidimos. Y aquí en la tierra, ¿cómo le dicen? Democracia. Puedo opinar, puedo decir, pueden opinar, pueden decir. Yo les puedo presentar mi palabra. Yo no los puedo cambiar a nadie que piensen como yo, pero tampoco nadie me puede obligar a mí a pensar como los demás. ¿Por qué? Porque tenemos libre albedrío. Es de nosotros. A mí me toca enseñar, a mí me toca predicar, pero a cada oyente le toca tomar su propia decisión. ¿Lo cree? ¿No lo cree? ¿Lo acepta? ¿No lo acepta? ¿Acepta a Cristo como su único Salvador? ¿Obedece los mandamientos de Dios? ¿Vive bajo la dirección de Dios? Es decisión de cada quien. Porque dice la palabra de Dios en Gálatas 6:7. ¿Verdad? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Gálatas 6:7? Y es algo tan importante de vida o muerte que debemos de poner atención. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el ser humano sembrare, eso también segará. Romanos 10:14. O sea, todo lo que haga el ser humano, seas quien seas, no puedes decir, a mí no me va a alcanzar el juicio de Dios. Seas cristiano, no lo seas. Estás destinado a estar en la presencia del Señor. Adelante. Dice la palabra de Dios, ¿cómo pues invocarán
Aquel en el... No, en Romanos 14:10. ¿Dices 10:14? ¿Eh? ¿10:14? El tribunal de Cristo. Romanos 14:10. Dice la palabra de Dios, mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Todos hemos de estar. Una cosa es el juicio del trono blanco, que según Apocalipsis se desarrolla en el mismo instante. Se abren los libros que tiene Dios, el libro de la vida y el libro de los hechos de los hombres. Unos para vida, por eso dice, y ¿cómo dice? Los cabritos estarán a su izquierda y los corderos a su derecha. A eso les dice, amados de mi Padre, entrar al gozo del reino de mi Padre. Pero a la izquierda les dirá que echaos al fuego, ¿verdad? Es el menester. Sí somos salvos los creyentes. En ninguna manera perdemos la salvación. Claro que vamos a estar en el tribunal de Cristo para valorar la obra hecha aquí en la tierra, en este cuerpo. Lo dice en Corintios, no recuerdo la cita allí en Romanos 14:10. ¿No te da otra cita? ¿En Corintios? 1 Corintios 8:7. A ver, fíjate ahí. 1 Corintios. Ahí también nos dice el tribunal de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? No es para perdición. Es para darnos las recompensas, ¿verdad? ¿Por qué busco este versículo? Porque ahí habla más claro acerca de lo que debe hacer el ser humano. Adelante. ¿Lo tienes? ¿No? Estás equivocado. A veces no lo traigo todo apuntado, ¿no? Son cosas que el Señor me da y es una bendición de la cual me gozo yo en ella. El poder recibir la guianza del Señor como me la da. No como yo la quiero, sino como Él me la da. Es el versículo que está enseguida del 10. A ver, ¿de Corintios? Es el Mateo. No. Corintios. Habla del tribunal de Cristo también. Y es que yo sé, porque ese versículo habla de lo que hayas hecho por medio de tu cuerpo. Ahora, sea bueno o sea malo. Vamos a ver. Es que yo batallé un poco con mis manos para buscar los versículos, por eso. Es algo que a veces parece tedioso, pero es necesario entender ampliamente basados en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Verdad? No es una necedad, es más bien algo que tenemos que saber a ciencia cierta de qué se está hablando. ¿Qué dice? Según de Corintios 5:10. 5:10. A ver, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Ahora, sea bueno o malo. Si nos acordamos que dice Gálatas 6:7, lo que el hombre sembrar no es raíz. No te equivoques, Dios sabe todo lo que estamos haciendo. En alguna parte de la Biblia dice, porque seremos juzgados por lo que hablamos. Inclusive, el Señor hace una comparación y cambia un mandamiento. Dice, oíste que fue dicho, no adulterarás, mas yo te digo que el que mira a una mujer y la desea en su mente, ya pecó con la mujer en su mente. Hasta lo que pensamos va a ser llamado a cuentas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos logrando? ¿Hasta dónde hemos llegado? El precio que el Señor pagó por nuestras almas no fue cualquier cosa. Fue su vida, fue su sangre, y era un ser humano como usted y como yo. Ciertamente Dios mismo, pero un ser humano, ¿verdad? Por eso allí en Juan 1:14 nos dice, ya que el verbo fue hecho carne. ¿Para qué? Para que viniera a cumplir todos los requisitos que el ser humano necesitaba para restablecer la amistad con Dios o la comunión con Dios, como lo quiera ver.
Ahí en Romanos, déjame ver, antes que Romanos está Hechos 18:4 y habla del Señor su obra, que es lo que hacía el Señor y sus obreros, ¿verdad? ¿Quién habla ahí? Pablo, me parece. ¿Qué dice? Hechos 18:4. Ujú. Dice la palabra de Dios, y razonaba en la sinagoga todos los sábados y persuadía a los judíos y a griegos. Amén, gracias, mija. Persuadía cada vez que podía predicar. ¿Quién es Pablo? Pedro, Pablo, ¿verdad? El siervo del Señor tiene que estar predicando constantemente la palabra del Señor, persuadiendo. Aunque a veces, que otra vez este pastor, este hermano, pura Biblia. Pues sí, pura Biblia. ¿Por qué? Porque para mí, como dijo Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y lo que antes lo hacía en la carne, ahora lo hago en el Hijo de Dios, ¿verdad? Son cosas que uno tiene que ir madurando, aprendiendo. Vemos entonces en 2 Timoteo 2:8. Habla de la palabra de Dios. Hasta Pablo hablando, enseñándonos, dándonos consejos de qué es lo que debemos seguir adelante, cómo debemos seguir adelante, en qué manera debemos seguir adelante. ¿Lo tienes? Adelante. Segundo de Timoteo 2:8. Sí. Dice la palabra de Dios, acuérdate de Jesucristo, el cual fue de la simiente de David, resucitó de los muertos conforme a mi evangelio. Ajá. Segundo de 1:8. Dice la palabra de Dios, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, antes sé participante de los trabajos del evangelio según la virtud de Dios. Según la virtud de Dios. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. Y dice Pablo ahí, ni de mí, preso del Señor, ¿verdad? No te avergüences. ¿Por qué? Porque el incrédulo está viendo nada más cómo actuamos, qué hacemos, cómo nos portamos, inclusive cómo caminamos. Se burlarán, dirán, pero hay una cosa, no nos avergonzamos del Evangelio, porque sabemos que es potencia de Dios. En 1 Corintios 1:18, ¿el por qué? 1 Corintios 1:18. Sí. Dice la palabra de Dios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan es a saber, a nosotros es potencia de Dios. A ese saber a nosotros es potencia de Dios. Es locura para los que no lo entienden. Estos fanáticos, locos, nos dicen lo que quieran, pero hay una cosa muy interesante. Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero ¿sabes qué? No se quedó muerto, resucitó el tercer día y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de los suyos. La pregunta sería, ¿eres de Cristo? ¿Buscas a Cristo? No es una obligación, no es una imposición, es una petición. Que analices tu vida y no critiques la Biblia no porque alguien dice que no es cierto. Lee la Biblia. Lo he dicho y lo repito, no juzgues el libro por su pasta sin saber qué hay dentro de él. Porque puede ser que ahí te encuentres que está la salvación de tu alma, la vida eterna. No repitas, con disculpas y con respeto lo digo, como perico, lo que oyes de los demás. Asegúrate de que no va a ser que te estás perdiendo de un gran tesoro que Dios te ha dejado a nuestro Señor Jesucristo. Porque Juan 3:16, ¿qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, que da a los judíos por ejemplo, todo aquel que no quiera tenga vida. Amén. Y podemos agregar ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo, Romanos 5:8. Y lo acabo de repetir ahorita.
Mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Hechos 3:26 dice, a vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que... A ver, léelo por favor, mejor, yo creo que lo tengo mal escrito. Hechos 3:26. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿A qué lo envió? Gracias, mija. Para que nos convirtamos, ¿de dónde? De nuestra maldad. Busquemos un arrepentimiento genuino, darnos cuenta de nuestra condición cuando no tenemos a Cristo, es darnos cuenta de la realidad. El vivir, qué bueno. Dios creó este mundo para que nos gozáramos en Él, pero no para que nos olvidáramos de Él. No para que yo, a mí, Él y todo para Él. ¿Por qué? Porque Dios ha mostrado su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y para qué murió? El resultado. Él dice en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eres parte del pueblo de Cristo. Eres parte de Dios. Primera de Pedro 2:9 y 10 es algo bien importante que tenemos que entender el propósito de todo esto y qué es nuestra responsabilidad, nuestro deber. No nomás decir, soy cristiano y conformarnos con eso. Somos bautistas, no conformistas. Vamos adelante. ¿Qué dice la palabra de Dios? Primera de Pedro 2, 9 y 10 dice la palabra de Dios. Mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. ¿Cómo debemos decir? Amén. Alcancé salvación, soy salvo por la misericordia de Dios. Ahora soy linaje escogido, pueblo santo. ¿Lo eres? ¿Lo estás viviendo? Gózate en el Señor. Alaba al Señor, porque Dios, el Padre, en su gran misericordia, se anonadó y vino al mundo, estando en cuerpo de hombre. ¡Qué gran bendición! El Rey dejó su trono, dejó todos sus lujos y se desvistió de la grandeza y se humilló y se anonadó y se vistió de ser humano para bajar a la tierra. ¿Para venir a qué? A salvar al hombre. Pues ¿desde dónde nos salvó? Para anunciar la virtud de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. El versículo 10 es lo mismo que leíste. ¿Qué dice, mija? Vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habías alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué es lo que nos está diciendo este versículo? ¿Para qué fuimos llamados? Para hablarle a todos de la gran misericordia de Dios. Para decirle que, ¿sabes qué? Cristo te ama. Mira de qué manera te amó Dios. No necesitas comprar nada, todo es gratis. No necesitas dar tu dinero. No necesitas dar tus riquezas. No necesitas dar tus propiedades. Primero dar el corazón al Señor y lo demás vendrá por consecuencia. ¿Por qué digo esto? ¿A quién se refiere el versículo 10? ¿A quién se refiere? ¿Quiénes son aquellos? Los que 9 y 10, ¿a quién se refiere? Pueblo adquirido. ¿Para qué? Para que publiquéis, para que lleves. ¿Qué dice Mateo 28, 18 y 20? Al 20. Podemos ver lo que dijo el Señor y no es un si quieres, si puedes, si se te da la gana, no. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Mateo 18, 19 y 20. Mateo, sí, 28. No 18. No me robes 10. Ya me quería correr el 10 muy veces.
Dice la palabra de Dios, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Y Hebreos 10:38 dice, ahora el justo vivirá por la fe. No esperando nada a cambio, no esperando que me den algo, no. Mas si se te retira o te alejas, no agrada a mi alma. ¿Qué dice? El que se hace para atrás, Dios no se agrada del que retrocede. Versículo del 39, Hebreos 10:39. Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. ¿Para la ganancia de qué? Del alma. No oigo bien a veces. Vemos entonces, ¿cuál es el propósito de ser cristiano? Son varios propósitos divinos. No ir al tormento, no para que no nos enfermemos, y lo he repetido y me gusta repetirlo, no para que seamos ricos, no para que nos quedemos jóvenes, sino para que no vayamos al tormento del lago de fuego. No al infierno, al lago de fuego, porque los que no están escritos en el libro de la vida serán echados al lago de fuego. ¿Y quién está en el lago de fuego? Satanás, la muerte, el infierno, la bestia y todos aquellos que fueron en contra de Dios. Dice Romanos 3:21, mas ahora si la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y los profetas. ¿Ya? ¿Por quién? Por la ley y los profetas. Ya fue testificado, ya fue anunciado. Tenemos la palabra de Dios para enterarnos que todas las promesas, las profecías han sido cumplidas. Habrá gente que diga, no, pero pueden buscar cualquier otro personaje que diga que tiene profecía. Las profecías mayas y que las profecías de quién sabe quién, pero la verdadera profecía está en la palabra de Dios. Hay mucho que aprender de la palabra. Yo quisiera tener más tiempo para hablar más de lo que es Dios, quién es Dios, por qué Cristo, para qué, por qué, cómo, cuándo, cuál es el propósito del ser humano en este mundo. Miren, si Dios hubiera hecho robot, no estuviera batallando. Apretar un botoncito, alábenme. Apretar otro botoncito, denme una ofrenda porque necesito reconstruir. Pero Dios no nos necesita a nadie. Pero todos necesitamos a Dios. Todos necesitamos de su bondad, de su misericordia. Gálatas 3:11, mas por cuanto por la ley ninguno se justifica ante Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. Y estamos en la gracia. Estamos fuera de la ley de Moisés. Ya no estamos en el Antiguo Testamento. Estamos en la gran bendición de recibirlo por gracia, no por obras, para que nadie se glorie. ¿Dónde dice eso? En la palabra de Dios. Efesios 2:8-9. No es por obras, para que nadie se glorie. Si lo tienes, léelo mejor. Porque es mejor que salga de la palabra de Dios y no de mi pensamiento. Dice, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ese es don de Dios. Adelante. ¿Hasta ahí? No por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Vemos todo lo que Dios ha hecho. Gracias, amiga. Todo lo que Dios ha hecho para que el humano alcance salvación. Porque Dios no necesita mucho. Porque Dios, si nosotros no es Dios, no, todo lo contrario. Dijo el Señor, no digas somos de nuestro padre Moisés, de Abraham, porque si fuera necesario, de las piedras le levanto hijo de Abraham. Si nosotros no queremos, Dios tendrá la manera de suplir para bendición de la humanidad. A veces criticamos a la gente en la calle. A veces decimos algo de alguien que ni sabemos su condición, sus problemas, sus necesidades. Pensamos que nomás nosotros sufrimos.
Pensamos que nomás nosotros pasamos necesidades, que nomás a nosotros nos duele. Pero antes tenemos que pensar como nuestro Señor Jesucristo. Si somos cristianos, tenemos la mente de Cristo. Ahí en Filipenses 2:5 nos da un consejo. Si lo tienes, mijo. Adelante. Ya me lo terminamos. Dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Caiga también en vosotros ese sentir que hubo ¿quién? ¿En quién? En Cristo Jesús. Para terminar y cerrar esta enseñanza, en Marcos 8:38 nos da una advertencia acerca del que se avergüenza de la palabra de Dios. Adelante, si lo tienes. Marcos 8:38. 38 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adulterina y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. ¿Cuando venga qué? La venida del Señor, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado si realmente estamos en el Señor. Si realmente somos del Señor y para el Señor. Porque para el Señor vivimos y para el Señor morimos. Si es que realmente estamos en el Señor. Porque no nos vaya a pasar como dice Mateo 7:21 al 23, me parece. ¿Verdad? ¿Lo tienes? Son versículos que hemos leído constantemente, pero son advertencias, son avisos. Pongamos atención. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas al que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Amén, gracias. ¿Qué es lo que dice? No todo el que me dice Señor, Señor. Podemos predicar, podemos echar demonios fuera, podemos hablar en lenguas, podemos hacer milagros. Pues si Cristo no está en nuestro corazón, no lo hemos aceptado, ¿a dónde nos va a mandar quitados de aquí? ¿Echados dónde? Al fuego, hacedores de maldad. Porque no hubo esa sinceridad con el Padre. El Señor ahí en el 7:21 dice que al Padre hay que hacer ¿qué? La voluntad del Padre. Porque hasta Él mismo se sometió a la voluntad de su Padre. Y ejemplo nos dio que siendo hombre fue varón de dolores. Sigamos estudiando la palabra de Dios. En ninguna manera es una crítica para nadie. En ninguna manera se le juzga a nadie. Es una enseñanza bíblica. ¿Le gusta? Tómela. ¿No le gusta? No la tome. Si no le gustó, mándesela a uno que usted no quiera para ver si le sirve de algo, ¿verdad? Pero hay una cosa que les voy a decir. Dios está ahí al que quiera. Si usted dice que no hay Dios, bueno. Si usted piensa, como piensan los jóvenes de hoy, que no hay Dios, que es puro cuento, pues bueno. Les he de decir que si Dios no estuviera en control de nada, no nos hiciéramos viejos. Si usted dice es mi cuerpo, si usted dice es mi vida, contrólela. Dígale a ese cuerpo que no engorde, dígale a ese cuerpo que no se enferme. Hágase rico, viva feliz. Pero si cree en la palabra de Dios, busque el camino, porque el Señor dijo, Juan 14:6, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, fíjese, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. ¿Cuál otro líder espiritual lo ha dicho? Ningún otro puede decir lo que dijo el Señor. Porque yo soy el camino y está en la Biblia, ¿cierto? Délo en la Biblia. No quiero yo que esté inventando. No, yo no invento nada, Dios me libre. Es la palabra de Dios. ¿Le gusta? Qué bueno. ¿La acepta? Qué bueno. Pero es decisión de usted. Principalmente tenemos que entenderla para poderla aceptar. Adelante si la... Dice la palabra de Dios, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén, gloria a Dios. Nos deja bien claro, nadie viene al Padre si no es por mí. Y puedo seguir predicándole hasta mañana si quiere, porque le puedo sacar otros versículos más.
Segunda de Corintios, ¿qué es? 13:5. ¿Qué dice de segunda? Y con ese cerramos ya, porque si no voy a agarrar toda la Biblia y no nos vamos a ir. Es tan maravillosa la palabra de Dios. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios: examinaos a vosotros mismos y estéis en fe, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados? Si ya no soy reprobado. Pero no dice, ve, confiésate, ve, dile a alguien, ve, queda bien con alguien. Si no, examínate tú mismo, o no te conoces tú mismo. ¿Está Cristo en ti? Si no has creído de Oquis, ¿verdad? No puede uno decir, no, es que, no. A mí no me vengan a decir nada. Eso es cosa de Dios y cada uno. ¿Quieres? Ahí está. ¿No quieres? Decisión de cada quien. Si dicen, hay algunos que dicen, por aquí me entre, por acá me sale. Bueno, tu decisión. Cumplido está, la palabra de Dios está siendo predicada. No te cuesta ni un 5, ni la estoy vendiendo, ni te estoy pidiendo. Simplemente escucha y si te convence, qué bueno. Y si no, pues bueno. Ya hice lo que puedo por ti, predicar de la palabra de Dios. Oremos pues y seamos despedidos. Gracias por la atención. Bendito Dios Padre, gracias te damos, Señor. Bendice tu palabra. Prospera tu palabra a los oyentes. Bríndale la oportunidad, Señor. Que no pase como dice allí, 1 Corintios 4:4, que el Dios de este siglo ha cegado los entendimientos de las personas, de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Señor, en tu misericordia, apelamos a ella. Son tus seres, son tu creación. Ayúdanos a que tu palabra cumpla el deber para que cual fue enviada a este mundo. Danos la gracia de poder entenderla más, predicarla más y obedecerla más. Ponemos todo en tus santas manos, dándote gracias por los que estamos, pidiéndote por los que no han podido estar. Te pedimos por el pueblo de Israel, te pedimos por este país, por los demás países, por México, por aquellos países, Padre, especialmente por Nigeria, Señor. Se dan cada eventos tremendos, pero tu palabra nos ha dicho que el mundo irá de mal en peor. Tu palabra nos enseña que son eventos próximos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Háblanos, Señor, y enséñanos. Ayúdanos a hacer bendición a los demás. Ponemos todo en tus santas manos, en Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Y quedamos despedidos.